Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a realizar el tercer video para aprender a utilizar el multímetro desde cero y nos corresponde ahora aprender a cómo medir la corriente de cualquier dispositivo. Bien, hoy día vamos a realizar la medición de corriente de una bombilla de 12 voltios. Aquí también tengo en la mesa un motor de bomba de gasolina. Y también tengo un pequeño circuito de un LED con un par de resistencias que vamos a utilizar para poder explicar todas las escalas de medición de corriente del multímetro. En el video número 2 habíamos aprendido a realizar la medición de voltaje, ya sea en voltaje directo, que son todas estas escalas que están acá. Luego aprendimos la medición de voltaje alterno. Y hoy día vamos a aprender a utilizar estas escalas de medición de corriente que van desde 2000 microamperios, que serían 2 miliamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios, que sería 0.2 amperios, y también vamos a utilizar la escala de 10 amperios. Realizar la medición de corriente es una de las mediciones que hay que tener más cuidado para evitar cometer cortocircuitos. Es una medición que puede llevar a un error muy fácil y nos puede permitir un cortocircuito, y les voy a mostrar por qué. Si ustedes revisan esta parte de aquí, que es la del amperímetro de 10 amperios, ¿sí? Dice, déjenme ver, dice exactamente, acá ya, ok, dice 10 amperios máximo, un fuse, significa que este camino de acá del multímetro se utiliza para medir 10 amperios como corriente máxima, y la parte del infuse se refiere a que este multímetro específicamente no tiene fusible en esta parte de aquí y tiene muy baja resistencia, lo que si utilizamos las puntas aquí, por ejemplo, para medir voltaje, vamos a producir un cortocircuito. Por eso es que el amperímetro es de extremo cuidado y deben poner la atención, deben tomarse los minutos, los segundos que sean necesarios para conectar correctamente el multímetro, el amperímetro en este caso, el multímetro como amperímetro, sin cometer errores, porque es muy fácil. Incluso después de tener varios años de experiencia con el multímetro, se pueden cometer errores y producir un cortocircuito. Entonces, vamos a empezar a realizar la medición de corriente de esta bombilla de 12 voltios. Entonces, vamos a retirar todas las otras cosas y nos vamos a quedar con esta lamparita de 12 voltios. Entonces, lo más aconsejable siempre es tener nuestra fuente apagada. Esto puede ser una fuente de voltaje de 12 voltios, que puede ser una batería de automóvil, puede ser una fuente de corriente que se conecta a los tomacorrientes de nuestras casas, o cualquier otro tipo de fuente de corriente. Entonces, en este caso, vamos a poner el terminal negativo y vamos a poner el terminal positivo primero para verificar que nuestro dispositivo se enciende, ¿sí? Como pueden ver, aquí está encendiendo, le retiro, se apaga, lo estamos alimentando con 6 voltios, vamos a subir, ahí se ve claramente que va subiendo, aquí tenemos alrededor de 12 voltios, y como se dieron cuenta, pues evidentemente la intensidad de la luz iba subiendo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a desconectar el terminal positivo de nuestra lámpara para poder intercalar el amperímetro aquí. Entonces, lo que se va a hacer es, entre el positivo de la fuente y nuestro terminal positivo de esta lámpara, vamos a intercalar el amperímetro como si fuera un cable nada más. Entonces, procedemos a poner nuestro terminal positivo del multímetro donde dice común 10 amperios, ¿sí? Y el terminal negativo de común siempre va aquí, siempre va acá. He enrollado los cables para que no se crucen y nos produzcan pues inconvenientes. Bien, entonces el terminal positivo, nuevamente aquí en el que dice 10 amperios,
Hay muchos multímetros que sí tienen esta parte con un fusible y generalmente ese fusible se funde cuando nos equivocamos al realizar la medición de, por ejemplo, un voltaje puesto aquí. Entonces vamos a seleccionar la escala de 10 amperios. ¿Sí? Luego verificamos que nuestra fuente esté apagada. La medición de corriente debe hacerse con mucho cuidado para evitar cortocircuitos y chispazos y siempre con la fuente apagada. Entonces, nuevamente, ponemos el negativo de nuestra lámpara, el positivo del multímetro al positivo de la fuente y cerramos el circuito, ¿sí?, a través del amperímetro. Entonces, lo que se hace es con el amperímetro ponerlo en serie, es cortar el cable e intercalarlo en ese punto, ¿sí? No hay que ponerlo de otra manera. De esta manera lo estoy poniendo es para que nos indique la polaridad correcta. Ustedes recordarán que cuando se pone la polaridad invertida en el voltímetro, nos indica un signo negativo acá. Entonces, voy a proceder a prender mi fuente, ¿sí? Ya, listo. Entonces, en este caso estamos midiendo una corriente de 400 miliamperios, ¿sí? Como se dan cuenta, tenemos a fondo de escala tendríamos 10 amperios como máximo y en este caso tenemos un poquito menos de medio amperio. Voy a bajar el voltaje un poco para que se den cuenta cómo disminuye un poco la corriente. Por ejemplo, ahí tenemos unos 300 miliamperios y como se darán cuenta, evidentemente la luminosidad pues va disminuyendo, ¿no? Lo voy a bajar un poco más y en este caso, por ejemplo, ya tenemos unos 180 miliamperios, pero como se dan cuenta, el foco, la bombilla ya se ha apagado. Voy a dejarle en los 12 voltios donde se consumen 400 miliamperios. También voy a mostrarles cómo invirtiendo las puntas del multímetro nos va a indicar el mismo valor de corriente, pero un signo negativo. Procedo a apagar la fuente. Eso es una cosa que se debe tener muy en cuenta y mucho cuidado cuando se trabaja con el amperímetro. Apagamos. Voy a invertir los terminales. ¿Sí? Prendo nuevamente. Tenemos la misma corriente, pero con un signo negativo, que es el que se muestra acá. Es porque tenemos las puntas invertidas. En este caso, pues simplemente volvemos a apagar, ponemos la polaridad correcta. Por eso es que yo siempre les he insistido en utilizar el terminal negativo siempre como primero en el terminal de común del multímetro. Volvemos a prender y verificamos que todo se encuentra operativo. Ahora voy a utilizar otro de los elementos para medir, por ejemplo, corrientes más pequeñas, ¿sí? Voy a utilizar este LED para poder utilizar las mediciones, las escalas pequeñas, ¿no? Las que tenemos en 200 miliamperios, 20 miliamperios y 2000 microamperios. Entonces, en este caso vamos a proceder, apagamos nuestra fuente y vamos a desconectar todos los elementos que teníamos para medir la corriente con esta bombilla. La ponemos a un costado porque no la vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar el terminal negativo de este circuito, ¿sí? Y lo mismo que sucedió con la bombilla de 12 voltios. Lo voy a intercalar en el lado positivo, entonces volvemos a lo mismo. En este caso, como ya sabemos que tenemos un consumo muy pequeño, podemos utilizar la escala de 200 miliamperios, pero ya no vamos a utilizar esta que dice de aquí de 10 amperios porque es la única que se debe utilizar con esta de 10 amperios. Entonces pasamos a esta que dice MA de miliamperios. ¿Sí se ve claramente? Entonces conectamos aquí, ¿sí? Y aquí ya tenemos las puntas para medir hasta 200 miliamperios. En este caso, en este circuito, consume menos de 200 miliamperios y les voy a mostrar. Entonces, conectamos el positivo a nuestra fuente, que se encuentra apagada, y cerramos con el negativo el circuito, ¿sí? Vuelvo a insistir, tiene que ponerse en serie, es como cortar el cable e intercalar
en esos dos puntos del cable el amperímetro. Entonces vamos a prenderlo. En este caso, como se dan cuenta, no nos marca ninguna corriente porque el voltaje está realmente muy pequeño. Entonces vamos a empezar a utilizar la escala de 2000 microamperios y voy a proceder a subir poco a poco el voltaje para que empiece a marcar la corriente. Ahí, por ejemplo, tenemos en una escala de 2000 microamperios tenemos 25 microamperios, realmente una corriente muy pequeñita, apenas si se prende el LED. Si por favor le haces una toma de LED, apenas se enciende, ¿sí? Voy a seguir subiendo la corriente, como se dan cuenta, pues ya empieza a subir. Aquí ya tenemos 200 microamperios, 235, y vamos a seguir subiendo. Ya hemos superado, les voy a subir lentamente, hemos superado los 2000 microamperios aquí, y sucede tal cual como sucede en el voltímetro, cuando la corriente o el valor que se está midiendo supera el que se ha seleccionado, pues aparece 1 en la pantalla. Luego, como podemos pasar a 20 miliamperios, ya tenemos 3.58 y podemos seguir subiendo. Va a suceder lo mismo cuando superemos los 20 miliamperios. Y aquí ya tenemos más de 20 miliamperios, ¿sí? Como se dan cuenta en la escala de 200. En este caso ya hemos medido corrientes utilizando la escala de 2000 microamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios. Ahora voy a utilizar un motor de bomba de combustible, de bomba de gasolina, para medir la corriente. Entonces voy a conectar el terminal negativo. Este es un motor de 12 voltios, ¿sí? Voy a ponerle, aquí tenemos alrededor de unos 6 voltios y lo voy a conectar para que escuchen ustedes el sonido. Bueno, en este caso tenemos que se disparó la protección. Ahí se escucha cómo está funcionando el motorcito. Y vamos a interrumpir este terminal, apagamos, siempre les digo apagamos, pasamos a la escala de 10 amperios porque un motor de estos consume desde 1 amperio para arriba. Conectamos en la escala de 10 amperios, ¿sí? Y lo mismo que hemos hecho anteriormente, intercalamos el amperímetro conectándole desde el positivo, el negativo lo utilizamos del amperímetro para cerrar el circuito. Entonces tendríamos así. El negativo del motor al negativo de la fuente y el positivo a través del amperímetro, cerramos el circuito hacia el motorcito. Entonces prendemos nuestra fuente. Como se dan cuenta, está consumiendo un poquito más de 1 amperio con 6 voltios, ¿sí? Ese sonido pues no lo está emitiendo porque no está cebada la bomba y por eso tiende a trabarse. Entonces voy a subirle un poco más. ¿Sí? Aquí llega hasta picos de 1.6 amperios. ¿Sí? Aquí ya tenemos corrientes de 3 amperios. Bueno, lo voy a apagar porque realmente el sonido no me deja hablar, o más bien dicho, no se puede escuchar en cámara, pero como pudieron observar, llegaba hasta 3 amperios, que es un valor típico que se puede medir en este caso con un motor de bomba de gasolina. Voy a indicarles cómo se puede realizar también la medición de corriente con un mecanismo que se llama amperímetro de corriente de pinza, ¿sí? Una pinza amperimétrica. Muchos de ustedes posiblemente la hayan visto o la hayan utilizado. Y las primeras pinzas amperimétricas que aparecieron tenían esta forma, ¿sí? Y se utilizaban para medir exclusivamente corriente alterna. En este caso, por ejemplo, este tipo de pinza solamente se utiliza para medir corriente alterna. Entonces se utilizaba de la siguiente manera: desde este gatillo se abría
y sin que se interrumpa el funcionamiento del componente, se utilizaba para medir acá y se mide la corriente que consume el dispositivo. Luego aparecieron pinzas amperimétricas que tienen también la medición de corriente directa, como está aquí dice esta A, con esas lineecitas continuas, ¿sí? Con las lineecitas rectas se refiere a medición de corriente directa, y la que está con una A, con una ondita, es la medición de corriente alterna. Bien, entonces de esta manera son los mecanismos que se utilizan para medir corriente, ya sea corriente directa o corriente alterna, con el multímetro para corrientes bajas, y cuando se trata de corrientes altas puede utilizarse una pinza amperimétrica de estas para poder medir corriente alterna o corriente directa utilizando el fenómeno Hall. Bien, amigos de mi canal de YouTube, el video se nos ha alargado un poco, pero tocó hacerlo de esta manera para poder explicar todos los temas relacionados con la medición de corriente. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Gracias por vernos. Nos vemos. Hasta la próxima.